Que el Señor les bendiga, familia, hermanos, amigos que nos contactan y que nos están siguiendo a través de las redes. Qué placer estar con ustedes una vez más. De verdad poder comunicarnos y continuar con nuestro estudio acerca de la adoración familiar. Les recuerdo que estamos estudiando lo que es la teología de la familia o una teología de la familia, 500 años de sabiduría y verdad de la palabra. Estamos estudiando la primera unidad, está conformada por 12 lecciones y hoy estaremos estudiando la lección número 9. La lección número 9 es el Padre y la adoración familiar, la importancia del Padre en la adoración familiar. Quisiera tocar algunos aspectos. Vamos a estar hablando acerca primeramente de la importancia y la relevancia que tiene la cabeza de hogar en la adoración familiar. También estaremos hablando acerca de qué hacer cuando alguien en casa no es cristiano y qué es lo que sucede en algunas situaciones como cuando papá ya no está, cualquiera que haya sido la razón, ya sea que no esté en el hogar o que haya partido, que no esté ya más en esta tierra. Pero lo que sí podemos encontrar en la palabra de Dios y en la teología de la familia es que la cabeza, bíblicamente hablando, y no es jerárquicamente. Esto es algo que nosotros debemos de comprender muy bien. Cuando la Biblia nos habla acerca de la autoridad, de una autoridad, no habla acerca de una posición más cerca de Dios, ni tampoco habla de una posición de preferencia de parte de Dios. Cuando la Biblia nos habla acerca de autoridad, en este caso la Biblia nos marca en el Nuevo Testamento que el hombre es la cabeza del hogar, en su matrimonio, en su familia. No quiere decir que Dios tiene preferencia por el hombre o por el esposo, o que quiere decir que tendrá un trato especial, sino que dentro del orden de autoridad, de la jerarquía que nosotros podemos ver, de la forma bíblica en la cual está marcada la autoridad, Dios siempre hace o pide cuentas de alguien. Es responsable el hombre de todo lo que su familia haga y de la manera en la cual él está guiando a su familia para adorar a Dios. Cuando hablamos de autoridad bíblicamente, no quiere decir que Dios da más privilegios a esa autoridad, no quiere decir que Dios da más privilegios a esa persona, sino que Dios está pidiendo y exigiendo resultados de esa autoridad. Esto es lo que quiere decir la palabra autoridad, no un trato preferencial. Tristemente, y claro que te entiendo porque muchas veces nosotros creemos, o en este mundo donde vivimos, tenemos un concepto equivocado de la autoridad. Jesucristo lo dijo muy claramente. Jesús dijo, porque ustedes han escuchado que los gobernantes de este mundo exigen que se les dé respeto y que tengan un trato preferencial a aquellos que deberían de ellos servir. Y muchas veces pensamos nosotros que cuando la Biblia habla de autoridad, nos está enfocando de esta manera. Entonces sí me gustaría primeramente comentarte esto y aclarar que cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza y la autoridad en su casa, no quiere decir que Dios tiene un trato preferencial o que primero le va a dar de su provisión o que primero está al pendiente de él y que las demás o los demás integrantes de la familia pasan a un plano secundario. No, en ninguna manera. Sino que si el hombre es la cabeza del hogar, es porque se le está confiando la dirección en todas las cosas, la provisión en todos los aspectos y también el ejemplo para su familia. Es por eso que la piedad en un hombre, la piedad en el padre o en la cabeza del hogar es la pieza más importante en la casa. Esto es lo que nosotros debemos comprender o podemos comprender. La piedad de un padre es el mayor ejemplo que van a recibir los hijos. No quiere decir entonces que yo como padre debo de solamente exigir respeto de mis hijos, sino debo de estar muy consciente que el respeto y el cariño, el amor, se ganan. El respeto y la confianza es algo que ganamos. Es algo que ganamos a través de respetar nosotros, es algo que ganamos a través de confiar nosotros. Pues cuando hablamos de autoridad, si hablamos del hombre como autoridad, estamos diciendo que a Dios le ha placido que sobre esta cabeza, sobre esta persona en la casa, recaiga la autoridad, la responsabilidad de guiar, conducir y fomentar una búsqueda de Dios.
Me encanta lo que dice o lo que es la definición de la palabra papá. Papá significa destino. Sea que papá esté presente o sea que papá esté ausente, él significa destino. La palabra quiere decir destino, quiere decir el futuro que va a marcar. La ausencia o la presencia, el trato que recibas de tu padre o usted como padre, el trato que da, es también lo que va a marcar para siempre la vida de sus hijos, la vida de sus hijas y también la ayuda en su esposa. La forma en la cual usted está dirigiendo su vida también va a ser como un ejemplo en la forma en la cual usted va a guiar la vida de los integrantes de la familia. Esto es muy importante. Papá significa destino. Ahora, esto no quiere decir que si usted recibió un trato o un maltrato de parte de su padre, que toda la vida tiene que estar sufriendo. El Señor tiene poder para sanar cada herida, para restaurarnos, para levantarnos y para darnos una nueva dirección. Esto no quiere decir también que si usted ha recibido un buen trato de parte de su padre, esto no quiere decir que usted está exento o exenta de sus responsabilidades. Al final de cuentas, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Pero me encanta esta frase, papá significa destino. ¿Y qué mejor que un padre que está comprometido a buscar a Dios, que está comprometido a instruir a sus hijos y a toda su familia en el camino del Señor? He ahí la importancia de esta clase, la lección número 9, el padre y la adoración familiar. Cuando los padres fallan en esto, cuando los padres fallan en guiar a sus hijos hacia Dios, los hijos siempre buscarán un ejemplo en otra parte. Pero esto no debe de conformarte a ti como padre, esto no debe de ser como una alternativa. La idea de esta plática, de esta conversación, no tiene que ver con hacerte sentir culpable, sino con el hecho de desafiarte y abrirte los ojos, recordarte que tú eres el hombre capaz y puesto por Dios para guiar a tus hijos en el camino del bien. Lo curioso es también que hay mujeres, esposas, que cuando llegan a la iglesia empiezan a darse cuenta que hay un líder o el pastor tiene toda la capacidad de enseñar la palabra de Dios y que puede transmitir valores, y empiezan a enseñarle a sus hijos que ellos deben de ser como tal hombre que no es su padre, o como tal pastor, o como tal evangelista, si usted va a alguna iglesia, o a cualquier otra persona que los llevan a admirar. La verdad es que la labor de la mujer como ayuda idónea hacia el hombre es llevar a este hombre, a su esposo, al lugar que él merece. Tus hijos no deben admirar a ningún otro hombre. Tus hijos no deben de estar viendo que hay una persona que puede instruirles en el camino del Señor. La verdadera piedad, el verdadero conocimiento de Dios se adquiere en casa. Y Dios te ha puesto como hombre, como cabeza del hogar, para que tú muestres el caminar a tus hijos. Si tú no lo estás haciendo, podemos caer en un error de conformarnos y decir, ok, yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a enseñar, pues que se lo enseñe el pastor, que lo hagan los líderes, que lo hagan otras personas, yo no puedo. No, en esta hora, mi amigo, yo quisiera desafiarte a que abras tus ojos y aceptes el desafío de parte de Dios y el compromiso de que tú eres quien lo va a hacer. Que tú eres quien tiene toda la capacidad para hacerlo. No permitas que tus errores, tus fallas y tus malas decisiones te roben el privilegio, la alegría y el regocijo de tú empezar a trabajar. Puedes hacerlo. Tienes toda la capacidad para hacerlo. El padre y la adoración familiar. ¿Por qué? Porque el padre es quien lleva a su familia a la adoración a Dios. Al leer la Biblia, al abrir la palabra de Dios, al encontrar una página que pueda alimentar a tus hijos, que pueda alimentar a tu esposa, para que ellos puedan ser edificados a través de lo que tú dices. Ahora, claro que para poder alimentar a tus hijos a través de la palabra de Dios, primeramente tienes que estarte alimentando tú. Y primeramente tienes que estar consciente que si en casa vas a dar el alimento espiritual, es en casa donde primeramente debes de brillar, a través de la responsabilidad de ser fiel, a través de cuidar de lo que tú estás mirando o escuchando, a través de tu vida de oración que puede inspirar a toda tu familia. Porque querer enseñar la palabra de Dios sin tener el peso moral para hacerlo es una hipocresía. Pero cuando enseñamos la palabra de Dios y está respaldada
nuestra enseñanza y la lectura de la palabra está respaldada por un ejemplo bíblico, por un ejemplo de persona, por tu misma vida, estás ejemplificando lo que le vas a enseñar a tus hijos, entonces tienes toda la libertad de hacerlo. Si ellos escuchan o no escuchan, ya es su decisión. Pero querer enseñar la palabra de Dios viviendo alejado de los principios bíblicos, vas a tener nulos resultados. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esto es lo que nosotros debemos tener en mente. Vamos a ofrecer un sacrificio de alabanza, vamos a glorificar al nombre de Dios, vamos a exaltar su nombre, no solamente con lo que hablamos, sino con todo lo que hacemos. Y entonces, de esta manera, sí podemos levantar un sacrificio de alabanza, de gloria, de honra, de reconocimiento al Señor. Te invito entonces a que vivas conforme Dios espera que tú vivas y te ha dado la capacidad de hacerlo para poder ministrar a tu familia. Esto es muy importante en la adoración familiar, porque no solamente crecen tus hijos y tu esposa, sino también crece tu propia piedad. Tú te estás esforzando en la gracia y estás creciendo al agradar a Dios. Es como cuando se reparte la mesa, cuando tu esposa, o sea que tú seas el que cocine, y físicamente ingieres los alimentos que necesitas. La adoración familiar no es otra cosa más que repartir la porción espiritual que el Señor tiene reservado en ese momento para tus hijos, para tu familia, y tú eres quien le está proveyendo esta labor espiritual. El proveedor, como dice la palabra de Dios, que la cabeza del hogar es el proveedor lo es en todas las cosas, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Este mantenimiento de la adoración familiar le es concedido o le es concedida esta responsabilidad a la cabeza de la familia. Y es aquí en este punto lo que decíamos, el punto número 2. ¿Qué sucede si papá no está presente? Ok. Esto no quiere decir, al hablar de la importancia del padre y la adoración familiar, no quiere decir que nadie más lo puede hacer. En el caso de que haya una familia donde la esposa haya quedado viuda, ella es la cabeza del hogar, ella es quien está proveyendo, ella es quien está instruyendo, quien está cuidando. Dios habrá de respaldar también a esta mujer, porque ahora ella es la cabeza del hogar. Ahora ella es quien está promoviendo y buscando la adoración familiar. Si por las circunstancias de la vida, por las situaciones que podemos enfrentar cotidianamente, hubo un divorcio, o probablemente eres madre soltera, Dios también está respaldando porque tú eres la cabeza de ese hogar. Pero cuando nosotros comprendemos esto, que el mantenimiento de la adoración familiar se le encomienda a la cabeza de familia, no descansaremos en otras personas externas a nuestra casa, para que ellos lleven a adorar a nuestra familia, sino somos nosotros los responsables. Es por eso que debemos estar bien seguros de quiénes somos. En el caso del padre, la labor de la mujer para ayudar en la adoración familiar debería de ser enseñarle a sus hijos el valor fundamental, el respeto que merece su padre. En el caso de una madre soltera, ella debe de estar segura que ella es la bendición y que ella es la puerta que Dios está usando para bendecir a sus hijos. Sea una madre soltera, viuda o simplemente por circunstancias de la vida, ella está tomando las riendas de la adoración familiar. Pero de esto es a lo que debemos de comprender. Dios te ha confiado, como papá o como mamá, te ha confiado la adoración familiar, la adoración para que tus hijos aprendan y crezcan y conozcan a Dios. Son las tres cosas que nosotros tenemos al ser la cabeza en el hogar. Somos los instructores, somos los guías y también somos el ejemplo. No solamente instruimos a través de la palabra, no solamente hablamos, no solamente guiamos a la palabra, sino también tenemos que vivir de una manera ejemplar para que nuestros hijos puedan conocer la palabra de Dios. Te dejo entonces en la tercera sección, ¿qué hacer en los diferentes casos?
¿Qué hacer? Si usted es un hombre creyente, usted es una persona que cree en Dios, usted como padre ha puesto su confianza en Dios, entonces tome las riendas de la adoración de su familia. Clame a Dios constantemente por sus hijos, instruya a toda su familia a través de la palabra de Dios y sea un ejemplo de ellos. ¿Qué debemos hacer si somos hombres de fe? ¿Qué debemos hacer si somos personas que ya se han rendido a Cristo? Si eres un padre de familia, no descanses en la instrucción del pastor cada domingo. Tú enseña a tus hijos todos los días. Esto te va a llevar a estudiar la palabra de Dios constantemente y a estar dependiendo de Dios a través de la oración. Toma las riendas de la adoración familiar. Yo como pastor, yo no tomo las riendas, yo no tengo autoridad sobre otros hijos que no sean mis hijos. Porque la meta de mi ministerio y el llamado de Dios a nuestra vida como pastores no es ser los héroes de los hijos de otras personas. Es instruir a los padres para que los padres sean los héroes de sus propios hijos. Nadie debe de ocupar tu lugar, nadie debe de usurpar tu lugar como padre. Tú eres el hombre, el sacerdote, el proveedor, el héroe en tu casa. No dejes que nadie más, no descanses en otras personas. Permite que el Señor te use a ti y que tus hijos te vean como el héroe que eres. Esto es lo que debemos hacer si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ahora, en otro caso, si el hombre no es cristiano, pero la mujer sí es cristiana, ¿qué es lo que debemos hacer? Según la palabra de Dios, un consejo para las mujeres que tienen esposos no cristianos, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, el apóstol está escribiendo a mujeres que han creído en el Señor, pero que sus esposos no son creyentes. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado más por el comportamiento de ustedes como esposas que por sus palabras. ¿Qué es lo que debe de hacer una mujer que tiene un esposo no creyente? ¿Es ir a la iglesia todos los días en contra de la decisión de su esposo? En ninguna manera. Debe de someterse a su esposo y a través de su conducta y su comportamiento ganará el corazón de su esposo para Cristo. Tito capítulo 2 del versículo 4 al 5, Pablo le escribe a Tito y le dice esto. De la misma manera que las ancianas aconsejen a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. La autoridad sobre la esposa, la autoridad sobre una mujer, no es el pastor, es tu esposo. Entonces, la Biblia nos enseña que la forma correcta en la cual un hombre puede llegar a conocer a Cristo no es a través del compromiso que tú tienes en la iglesia, sino a través de la actitud de sumisión y de respeto que tienes hacia tu propio esposo. Permítame decirle una vez más esto. Tu autoridad como mujer no es el pastor, es tu esposo. Y si eres soltera, no es tu pastor, es tu padre. El pastor instruye, enseña y guía en la palabra de Dios. Y cualquier pastor que quiera usurpar la autoridad y el lugar de autoridad que tiene tu esposo, no está haciendo lo correcto. Es que el pastor me dijo que yo tengo que estar a tal hora en esta iglesia. Es que el pastor, pero tu esposo te dice que no. Tu autoridad no es el pastor, es tu esposo. Y si eres una señorita soltera, es tu padre la autoridad. Esto es algo que debemos de comprender. La palabra de Dios, te repito lo que dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. Si tú tienes un esposo que no es creyente, compórtate y sométete a él, porque vas a ganar su corazón a través de tu comportamiento más que tus palabras. Y luego en Tito capítulo 2, del versículo 4 al 5, lo que dice Pablo a Tito es: enseñen a las mujeres que tienen más tiempo en la iglesia, a las más jóvenes, a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a cuidar su hogar, a que no anden de casa en casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, lo que debemos hacer es atender nuestra casa.
Si eres una esposa que tiene un esposo no creyente, ora por él, ama su hogar y muéstrale que él es la cabeza y que no hay ningún hombre que pueda mandar sobre ti, solamente él. Y por último, si usted no es cristiano y usted desea tener hijos buenos e hijos que anden por el camino del bien, usted tiene toda la oportunidad de entregarse al Señor Jesucristo, pedirle perdón por sus pecados y rendir toda su vida para que toda su vida sea de edificación a los que le rodean. Termino con estos dos conceptos. Número 1, usted como padre de su hogar es la cabeza de su hogar. Usted como padre de familia es la cabeza de su hogar. Y Dios lo ha elegido para educar a esos hijos y para llevar a su familia a una adoración. Si usted no se siente capacitado, haga lo que dice Santiago. Pida sabiduría a Dios y Dios le va a dar esa sabiduría. No permita que nadie más ocupe el lugar de héroe en la vida de sus hijos. Usted es el héroe de sus hijos. Número 2, si usted es esposa de un hombre no creyente, con su comportamiento puede testificar más que con sus palabras. Su principal compromiso no es con la iglesia, es con su esposo y con su familia. Y a través de este comportamiento, le aseguro que su esposo deseará conocer a ese Dios que le da la autoridad y la confianza a él como hombre. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Soy el pastor Benjamín Esquer y si usted desea compartir este material con demás personas, hágalo con toda la libertad. Esperando ser de bendición, el día de mañana continuamos con la clase de la adoración familiar. Dios les bendiga y Dios les guarde.